Es un placer compartir este coloquio con el ingeniero Rafael Estrella, ex profesor de la Universidad de Cuenca, académico totalmente vigente, autor de importantes libros relacionados con elecciones ecuatorianas, proporcionalidad, igualdad del voto y otros temas de elecciones pluripersonales, y su libro Webster versus Hunt. Quisiéramos, ingeniero Estrella, conocer su punto de vista sobre esta polémica decisión del Consejo Nacional Electoral de anticipar elecciones, tomando en consideración un fenómeno meteorológico que tiene su historia en Ecuador, el fenómeno del Niño. ¿Cómo ha visto usted esta decisión? Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Son más de 2 meses y medio. 2 meses y medio. 2 meses y medio, son 77 días, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es Con correcto. respecto a febrero que 74, estaba. 75 días. Sí. Sí, llama la atención muchísimo, porque la razón principal, que es la posible presencia del fenómeno del niño, es una cosa tan difícil de anticipar con tanto tiempo. Y además que una cosa es que se produzca el fenómeno del niño y otra cosa, digamos formalmente, que se pueda hablar del fenómeno del niño, y otra cosa es que ese fenómeno del niño tenga consecuencias tan graves como para poder suspender una elección, por ejemplo, ¿no? Recordemos solamente los últimos fenómenos del Niño o amenazas del fenómeno del Niño. Con cuánta precisión el mundo científico y los científicos ecuatorianos, el INAMI, han podido determinar. ¿Y con qué Realmente, precisión? verá, Gustavo, digamos, formalmente, que se cumplan condiciones para poder hablar del fenómeno del niño, ha ocurrido muchísimas veces. Hay muchísimas veces que ha ocurrido el fenómeno del niño, calificado como fenómeno del niño, pero que sin embargo las consecuencias no han sido tan graves. Yo podía hablar de lo que yo me acuerdo y de lo que hay mucha información, es de dos fenómenos del niño fuertes, gravísimos y de muchísima duración Uno de también. ellos, si no recuerdo mal, En, con Osvaldo Hurtado, ¿no? En las en el ocasiones, tiempo de sí. Osvaldo Estado, y se conoce como el fenómeno del niño 82-83. Se habla de que en junio del 82 ya comenzaron a haber indicios, en junio ya se, se, se podría decir que ya va a haber el niño, pero las consecuencias de ese fenómeno de niños sí que fueron imprevisibles. En el Ecuador parece que a partir de agosto comenzaron a haber algunos problemas ya, pero hoy ya podríamos hablar de que el fenómeno del niño incidió fuertemente a partir de octubre del 82, llegando el máximo a enero del 83 y prolongándose más o menos en forma fuerte hasta abril, y podría decirse que se dio ya a partir de junio de ese año. O sea, es un fenómeno bastante largo. El del 97-98 también tuvo esa calificación como de 2 años. Es decir, eso nos da una idea de que el fenómeno puede desarrollarse desde mucho antes de febrero, Y como los podría pronósticos ser. internacionales hablan de junio, en realidad. Bueno, ahora en los datos de ahora no sé exactamente cómo estarán, pero he oído algunas entrevistas y se habla de que hay condiciones, hay anomalías, o sea, diferencias con la temperatura normal que debe existir en el océano, que cuando son positivas dan la posibilidad del niño, y cuando son negativas más bien la presencia de la niña. Entonces, parece que ya hay, pero va a depender también del grado de la anomalía. El grado, mientras más diferencia haya con la temperatura normal, se supone que va a ser más probable. Qué Pero tan acertada, qué tan justificada ve usted esta decisión del Consejo Nacional Electoral? a mí me parece muy aventurado. O sea, sí hay, lo que hay es una información de la Usted Secretaría de es un Riesgo. gran estadístico. ¿Y la estadística qué dice sobre estas predicciones? El asunto es que sí hay metodologías estadísticas, pero en este caso la estadística es mucho menos potente, digamos, que otras tecnologías. Y la complejidad del fenómeno está de que necesita, yo diría, no solamente de técnicos en un área, se necesita de oceanógrafos, se necesita de meteorólogos y se necesita de trabajo en equipo. Yo dudo que la Secretaría de Riesgos, más todavía con la duda esta enorme de por qué renunció el director del INAMI, Claro. que sería el instituto más llamado a,
a informar sobre estos temas, digamos, eso hace que se dude mucho el INAMI era una voz, digamos, pertinente de valor en esto y renuncia su director. Claro, sobre todo en el INAMI tenemos la información no tanto como para predecir o como para suponer con mucha anticipación un fenómeno, pero sí con la información para tener una medida de los efectos. Ahora, Gustavo, quiero decir una cosa. En cuanto al fenómeno del niño, de ninguna manera soy un técnico, pero lo que sí puedo decir es que del niño le conozco los efectos que ha producido en el Ecuador. Y entonces, evidentemente, hay una diferencia increíble entre lo que ocurre en la costa y lo que ocurre en la sierra. Tuve la oportunidad con el ingeniero Vladimir Tobar de hacer un trabajo de riesgo hidrológico y climatológico en general para el Consejo Provincial de la SUAY. Y para nosotros el principal riesgo sigue siendo el que ocurre en el cantón de Ponce Enríquez. Definitivamente lo que ocurre en la costa de la, sierra, de la provincia de la SUAY es lo más complicado. Es un indicador, además. Es lo que pasó en el año 82-83, la cantidad de puentes y la destrucción general de la carretera y el aislamiento por la circunstancia en donde está ubicada ese cantón, fueron gravísimos. Ahora, más allá de justificado o no esta decisión del Consejo Nacional Electoral, un gran problema es que acorta los procesos de democracia interna. Ese es el asunto. Ese es lo que me parece lo más complicado. Porque el que vaya a afectar más o menos a qué partido o a qué movimiento, la presencia de lluvia fuerte o no en un periodo o en otro, no creo que sea lo decisorio. Lo que dice usted es lo más importante. Es que habiendo poco tiempo y estando algunos partidos en capilla, porque además, hay partidos que están suspendidos y hay partidos que están en procesos que pueden prolongarse mucho, evidentemente que eso es lo más complicado. Yo quisiera decir una cosa, Gustavo, en torno a esto. El Consejo Nacional Electoral ha tenido muchas críticas y en gran medida se debe a la gran prórroga que han tenido los funcionarios de ese organismo para seguir en funciones. Eso hace que la gente esté un tanto predispuesta, pero evidentemente han habido cosas y cosas. Por ejemplo, se habló de que ha habido la tinta voladora en buenas cuentas. Entonces, definitivamente eso me parece absolutamente injusto con el Consejo Nacional Electoral. Y lo que sí hemos tenido es más bien respuesta medio rápida. Pero ¿qué es lo que ocurriría ahora? Si es que, como dice la señora Tamaín, la presidenta del Consejo, prácticamente no se van a contar los votos, que forzadamente quiere hacer una diferencia entre votaciones y elección, que haría que todo lo contrario de los esfuerzos que ha tenido el Consejo Nacional Electoral de responder lo más pronto y lo más ágilmente posible con los resultados. En esta vez prácticamente, de lo que yo entendí, prácticamente el mes de diciembre no harían nada. El mes de diciembre no contarían, estarían guardados los votos para comenzar a contar en enero. Entonces, no ¿Qué le dice, más allá de sus atributos técnicos como persona, una persona que ha vivido épocas de dictadura, épocas de democracia, día a día, diríamos, esta democracia naciente desde los años 70 aquí en Ecuador y tan imperfecta, una campaña electoral para elecciones seccionales en donde se eligen alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales de 15 días? Realmente es increíble. Eso es una de las cosas que va a afectar muchísimo, fuera de las cosas que ya hablamos antes, de que hay partidos que están con dificultades afrontando hasta una suspensión en el caso de la Revolución Ciudadana, que ya ha llevado a que tomen una decisión de desafiliarse. Y de hecho ya hay algunas personas que dicen que se han desafiliado para buscar alguna posibilidad. Ya eso mismo es recontra irregular. Es preocupante, realmente es preocupante. Por eso decía, yo creo que sí vale la pena pesar las cosas positivas y negativas. Es grave el que ya tengamos una prórroga tan grande de los funcionarios del CNN, pero hay también otras cosas. Por decirle algo, yo quisiera mencionar esta. Muchas veces se dijo cosas como esta, que se han cambiado las reglas del juego.
Ahora, al parecer, se ha cambiado la programación, ¿no? Pero cuando se habla de cambiar las reglas de juego, el momento en que el Consejo Nacional Electoral decidió que no se deben tomar fotos al voto, no se estaban cambiando las reglas de juego. Ahí lo que se estaba haciendo es dar una medida que procuraba que un principio, no solamente una regla de juego, sino un principio, como es el de la igualdad de voto, se respete. Entonces, hay cosas, hay veces que se exagera los errores, pero en este caso yo creo que es la más grande equivocación. Entrando al tema quizá de estadística, pero probablemente más de sentido común, ¿quiénes sufren más con esta decisión? ¿Partidos grandes o movimientos pequeños? Bueno, en torno a lo que puede pasar en las próximas elecciones, habría que distinguir que hay elecciones unipersonales, como son las de los prefectos, las de los alcaldes, pero también hay elecciones pluripersonales y básicamente de los consejos cantonales, de las juntas parroquiales y del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, aquí hay una cosa que antes de este cambio del Consejo Nacional Electoral influye enormemente y perjudica radicalmente a los partidos pequeños. Es el cambio del método de distribución de escaños. Entonces, eso solamente en las elecciones pluripersonales. Pero realmente es increíble porque los partidos que están en pugna aparentemente o ciertamente que están en pugna terrible, el partido ADN o el movimiento ADN y la Revolución Ciudadana, son los dos partidos que se juntaron para apabullantemente resolver el asunto más injusto que se ha dado en estos últimos tiempos. Eso sí conozco y he estudiado a profundidad. Las diferencias lo conversamos con usted en alguna ocasión. ¿Cuáles son estas injusticias? Que definitivamente el método de Hond no es proporcional. Una cosa es que aparezca clasificado entre los métodos proporcionales, pero solamente para diferenciar del método mayoritario. El método mayoritario es un método que aquí nunca se ha aplicado, pero es un método que lamentablemente se aplica en la democracia, yo diría una de las más maltrechas en estos tiempos, la democracia americana. En los Estados Unidos, en cada uno de los estados se elige, aunque sea con la mayoría de un voto, a todos los representantes del estado. Eso es el método mayoritario. Pero el que no sea mayoritario no significa que sea proporcional. Y el principio plasmado en el artículo 116 de la Constitución dice eso, que debe ser, entre otras cosas, la elección o sea, el sistema electoral tiene que ser proporcional, tanto en la distribución de escaños para cada uno de los recintos, para cada una de las provincias, como la distribución de los escaños para los partidos una vez que se han realizado. Ese atropello las favorece elecciones. a los partidos grandes, entonces, de la bipolaridad que Claro, se evidencia en Ecuador. lo que pasa es que estábamos pensando en que se buscaba esa bipolaridad, pero con las cosas que están pasando, ahora que ya parece que se busca más bien una unipolaridad. Y realmente sí es muy preocupante. Como dice usted, ya he pasado bastantes años y algunas, y sobre todo cuando era estudiante, algunas dictaduras que muchas veces resultaron más blandas que las cosas que pueden estar ocurriendo ahora. Realmente hay cosas Le pregunto increíbles. una utopía, ¿podría una fórmula Webster aplicada? Entiendo que el Consejo Nacional Electoral podría eventualmente tomar alguna resolución dentro de las posibilidades técnicas, podría corregir de alguna manera todas estas deficiencias democráticas que estamos viendo. El Consejo Nacional Electoral realmente no tiene la posibilidad de corregir eso porque lo establecieron como una ley. Es la Asamblea la que resolvió como ley. Yo hubiera esperado que la Corte Constitucional llame la atención porque ya una vez lo hizo, ya declaró el método de Hond inconstitucional. Personalmente, bueno, a mí me hicieron una consulta y me pidieron alguna información porque había la intención de presentar a la Corte Constitucional un reclamo indicando que el cambio era inconstitucional. A mi modo de ver, es así, porque no solamente porque se llame o se clasifique dentro de los métodos proporcionales,
hay proporcionalidad con ese método. Es absolutamente absurdo hablar de que el método de Hund sea proporcional. Una cosa es que el problema gravísimo, Gustavo, es que en muchísimas democracias este método es el que se ha impuesto, pero se ha impuesto porque los beneficiarios de ese método lo han impuesto. Por eso es que se hace tan difícil el revertir. Nosotros conseguimos, le digo nosotros porque participé con el doctor Gustavo Bévega cuando estuvo de presidente ocasional. En la etapa que le llaman de trujillismo, en donde hubo cambios drásticos, en Ahí, general positivos. tuvimos una presentación en la asamblea y presentamos la posibilidad de que se regrese al método Webster. Y se consiguió con muchísima dificultad, pero de un plumazo cuando llegaron los dos partidos a tener mayoría. Pero fíjese cómo son las cosas, el uno es el que está ahora en entredicho, causado por el otro. Ahora, ¿qué reflexiones le han nacido a usted además sobre esa hoja de ruta, esa apretada hoja de ruta que tienen las elecciones ecuatorianas? ¿Cómo se afecta con este recorte de más de 70 días? Claro, realmente va a ser complicado, como digo, más para los partidos que están con dificultades. Pero yo me pregunto, los que no están con esas dificultades serían los que acogen a uno de los partidos grandes que sí está afectado. ¿Y cómo se va a manejar eso? Para mí no es claro, porque las directrices que ha dado el movimiento Revolución Ciudadana son claros, tienen que desafiliarse si quieren participar. Eso ya es una medida. Desafiliarse significa además afiliarse a otro partido. Claro, es y que tienen para esto un plazo perentorio. Tienen un plazo, esa es la cosa. Entonces, eso es lo que, por eso no entiendo cómo van a manejar eso, cuáles van a ser los partidos que se prestan para otra cosa que es irregular en nuestra democracia. El partido de alquiler o el partido comprado, porque de todo eso ha habido. Claro. Entonces, en este caso, santifica este tema en Ecuador. Claro, en este caso lo que pasa es que no va a haber otra salida. Al parecer tienen razón al decir, nos queda esta salida, desafiliarlos para buscar un nuevo partido. No digo que se justifique eso, porque realmente hay la esperanza siempre de que la democracia se perfeccione y no vaya totalmente para atrás, porque las cosas que han pasado últimamente sí son demasiado duras, demasiado dolorosas para los que ya estamos de salida. El no tener mucha esperanza, eso es grave. Centrémonos en la provincia de la Suay. ¿Cómo ve aquí la situación? Elección de prefecto, de alcalde, una provincia que de alguna manera se observa un caudillismo, pero habrá otros candidatos, otros desconocidos, habrá outsiders que en estas condiciones, ¿cómo van a competir? Ahora le hacían la pregunta sobre la posible reelección del prefecto, por ejemplo, a la presidenta del Movimiento de Revolución Ciudadana. Y no está claro qué va a pasar con él. De acuerdo a lo que dicen, ya tendría que cambiarse obligadamente de camiseta. Y no sabemos a dónde, quién le puede acoger. Yo al menos no tengo la menor idea de a dónde puede ir. En el caso del alcalde, realmente lo que yo esperaría del alcalde es que se deje de hablar tantas veces del tema y recurrentemente el tema por arriba, el tema por abajo. Usa esa palabra sin más motivo que la gana, ¿saben? No hay motivo para usar tantas veces la palabra. Lamentablemente yo una vez le hice en la forma más cordial un llamado para que tenga cuidado en el manejo, porque él es el que está representando a la ciudad. La forma en que maneja, aparte de toda la pelea que tiene con prácticamente todo el mundo, como dice el anterior director del tránsito, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre del doctor, el doctor Darío Ordóñez. Él hace referencia a un cambio radical en la personalidad del alcalde, ¿no? Porque es conflictivo en todo sentido. Pero yo personalmente sí aspiraría a que esta palabrita le deje de lado, porque le va a ser muy útil a él. Y sobre todo no nos va a hacer quedar tan mal. Y otra cosa, es de oírle aquí los berrinches que mete contra todo el mundo. Pero cuando tuvo la oportunidad en Quito de
de aclarar estos temas, estuvo callado. Y eso sí es lamentable. Lo que debe saber el señor es que es representante de la ciudad. Y eso, en vez de hacerle creer que es el mejor que ha habido en la vida, lo que debe hacer es llamarle a la humildad y a responder por la ciudadanía a la cual representa. Ahora vayamos a ADN. El gobernador de la provincia de La Suaya ayer, con la presencia cercana aquí en la provincia, en la ciudad del presidente de la República, señalaba ante una pregunta de un periodista que el gobierno nada tiene que ver, que el presidente nada tiene que ver con lo que está sucediendo, que hay separación de poderes y una de ellas es la función electoral. ¿Es creíble esto? Yo no le creo. Yo personalmente no le creo. Yo soy seguidor, bastante seguidor, además, por la relación personal que tengo con uno de los politizados, y creo que tiene mucha razón. El periodismo tiene que hacerse así, mi querido Gustavo, como lo ha hecho usted siempre, sin venderse a nadie. Y si es que hay que estar en la oposición externa, pues, yo diría más que nada, no depender del poder. Y si es que el poder tiene que ser rebatido, tiene que ser discutido, tiene que ser criticado, esa fundamentalmente me parece que es la labor del periodista, y los politizados y usted creo que lo han hecho así siempre, sin abanderarse por ninguno, peor por un gobierno. Lo intentamos, somos humanos. Yo Y es el caso entiendo, de todos quienes hacen periodismo en Ecuador en situaciones que se han vuelto realmente complejas. Es que Ustedes cada sabiendo vez lo que pasa con los medios de comunicación. claro, cada vez, o sea, han habido otras épocas duras también en ese sentido, pero ahora ha vuelto a ser una cosa muy difícil. El asunto es que cuando se va manejando todo, ya se hace fácil decir y declarar y no hacerse cargo de las cosas y decir que hay separación de funciones. El asunto es quienes más le creen. Van a haber muchos que le siguen creyendo, pero también habrán otros que no. Estamos yendo a asistir con todos estos cambios que se están dando y la situación que se genera a una transición democrática o una imposición. Cada vez está más difícil realmente. O sea, yo no le veo mucha salida. O sea, primero, como estamos diciendo ya, con el método que buscaba el bipartidismo y con la intención de un partido de ser unipartido, uno solo, se hace cada vez más difícil la cosa. Como me preguntaba usted si es que es creíble que hay separación de funciones, yo diría que no. Pero hay, tal vez un temita que yo sí quisiera comentarle es este, Gustavo. Cuando fue la consulta de noviembre, se habló muchísimo de que se le había dado una gran pisa al gobierno, pero cuando se analiza a fondo, se ve que la población sí se manifestó por lo menos en una parte, de acuerdo a las preguntas. La gran diferencia entre el voto favorable a las preguntas del gobierno, entre las diferentes preguntas, hay una diferencia de casi 2 millones de votos en una de las preguntas, entre dos preguntas. De tal manera que no es cierto que solamente hubo un castigo al gobierno. La población no solamente funcionó así, en gran medida también respondió a las preguntas. Y una cosa, el expresidente Correa dijo una cosa, que con esa paliza se había demostrado que lo de abril fue un fraude. Para mí es todo lo contrario. Para mí fue una confirmación de que nadie tiene propiedad de los votos de la gente. Y eso debería hacerles llamar la atención tanto a unos como a otros. No se tiene propiedad de los votos. Gustavo, lo que hubo en abril fue transferencia de votos, pero no por la tinta voladora, sino seguramente hubo transferencia de votos por el cambio de votos, además, que son porcentajes realmente bajos. Cambio de Luisa González hacia Novoa. Y después lo que hubo es lo contrario. ¿Qué conclusión le queda a usted, por otra parte? ¿Qué saldo queda de ese mecanismo de democracia directa, las consultas populares en Ecuador, que ya se perfila una? Estamos yendo a elecciones pluripersonales, alcaldes, prefectos, pero la Corte Constitucional está dando paso ya
Otra pregunta que tendrá que ser consultada eventualmente, imaginamos, en estas mismas elecciones o en una próxima, para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deje de elegir autoridades. Lo grave en general, con respecto a la pregunta, lo grave, Gustavo, es que ciertamente hay un porcentaje de gente que responde a la popularidad del gobernante. Y eso es lamentable. Pero lo que le decía antes, también es cierto que hay un buen porcentaje que vota en función de la pregunta. Lo ideal sería que se vote todo en función de la pregunta, no a favor o en contra, por la popularidad o no del, del que hace la pregunta. Concluyamos con algo que un académico de su talla puede definirlo y conceptuarlo de una manera muy pragmática. ¿Qué calidad de democracia estamos viviendo en Ecuador? Esa es la pregunta dura, porque definitivamente es una democracia que no es lo que uno aspira. Se dice que no hay ni la mejor dictadura es mejor que la peor de las democracias. Pero es tanto el deterioro de la democracia que uno ya se pone a reflexionar sobre eso y a pensar mal, porque es pensar mal creer una dictadura. Pero lamentablemente el pueblo ecuatoriano en gran medida se ha manifestado inclusive ya de que sería necesaria una dictadura. Eso es lo más triste Muy grave y de muy todo. doloroso. Gracias por su presencia, Rafael. A usted, Gustavo, a usted, a Declaraciones. contestar cosas que no conozco mucho. Declaraciones del ingeniero Rafael Estrella, autor de libros muy importantes, Proporcionalidad, Igualdad del Voto y otros temas en elecciones pluripersonales, y Webster y de Hunt, un verdadero experto desde el punto de vista matemático, estadístico, en los sistemas electorales.